Shalom, shalom, amado pueblo. Después de un tiempo en oración, después de pasar varios días orando por Puerto Rico, orando por la situación que todos sabemos que está pasando Puerto Rico, también he incluido a República Dominicana en mis oraciones, aunque el temblor fue en Puerto Rico, mi espíritu fue guiado por Dios para también incluir fuertemente y fervientemente a República Dominicana en mis oraciones. Mientras preguntaba a Dios sobre esta situación que Puerto Rico estaba atravesando en ese momento, en estos días. Mientras oraba al Señor, porque el que ora ve, y el que ora pidiendo a Dios misericordia, respuesta, solución, porque eso es lo que queremos. Queremos solución, tanto para República Dominicana como para Puerto Rico, queremos solución. El que le diga a usted que hay un profeta maldiciendo países es un mentiroso. El que le diga a usted que estamos enviando maldiciones a República Dominicana es un tonto y es un mentiroso. Nosotros no enviamos maldiciones a ningún lugar. Solo se dice lo que Dios muestra, lo que Dios revela. El libro de Job, capítulo 31, dice que Él me pese en balanzas de justicia y que Dios conozca mi integridad. Y le voy a hablar de la visión que tuve mientras oraba por el Caribe. El Caribe está siendo pesado en balanza. Eso es lo que está pasando en el Caribe. Por eso estamos viendo tantas cosas sucediendo en el Caribe. Están pesando al Caribe en balanzas. Y mientras oraba por esto, le voy a decir lo que vi y lo que Dios me mostró y la solución que también pude discernir en el Espíritu mientras meditaba en la visión que Dios me había dado. Vi en visión un trono y en ese trono estaba sentado el Señor. No pude ver su rostro. Lo vi sentado en su trono. Ese trono estaba flotando encima del agua. Lo que yo puedo entender que es el mar Caribe. Encima del agua estaba el trono y el Señor en su trono. Frente al trono y frente al Señor estaba una gran balanza. Y yo pude ver las manos del Señor cómo buscaban mover esa balanza hacia el lado derecho, porque el lado izquierdo estaba casi hasta el suelo. Todo hacia abajo. La balanza estaba más hacia la izquierda que hacia la derecha. Y él buscaba cómo añadir peso a la derecha, pero no era suficiente. Y esto es lo que yo veía. Y yo miraba y yo decía, ¿qué es esto? Y me decían, estamos pesando en balanza al Caribe. Cuando yo estoy mirando esto, yo veo la insistencia del Señor, de Dios, en seguir buscando, y sacaba como algo de la gente, como que se desprendía algo y caía en sus manos como una pesa, y él la volvía a poner en el lado derecho, pero no era suficiente. No era suficiente. Y cuando vi la insistencia del Señor, algo me dijo que mirara hacia la parte de atrás.
y cuando vi hacia la parte de atrás, vi unas olas negras que venían con una velocidad, pero violentas, que entraban por el norte de Puerto Rico. Eran unas olas, era un principado que se avecinaba y venía entrando y venía entrando y se acercaba donde estaba el trono. Y Dios era como buscando en la gente algo para añadir al peso, para que la balanza se fuera hacia el lado derecho. Lo que Dios me hizo entender en esta visión es lo siguiente. Dios está buscando que Puerto Rico se humille, y no solamente se humille en cosa de un día y crean que en un día van a resolver todo. No, Dios está buscando que Puerto Rico cambie su estilo de proceder, de conducta, de vida, y se acerquen a Dios, pero en su diario vivir, no en una crisis solamente. Porque muchas personas, después del huracán María, volvieron a empeorarse en su conducta, y empezando por la iglesia. Volvieron a sus malos hábitos, volvieron a sus conductas erróneas, a su rebelión, porque Dios me dijo, en Puerto Rico la balanza está hacia la izquierda por la gran rebelión que hay. Hay una rebelión en Puerto Rico. Y se ha levantado esa rebelión en contra de Dios. Y la sangre que se está derramando a diario en Puerto Rico tiene a Dios molesto. Tiene la balanza hacia la izquierda. La balanza está hacia la izquierda por la sangre que se está derramando. No se está valorando la vida. No se está buscando otras vías, otras formas de resolver los problemas. Se está resolviendo los problemas matándose. La gente matándose. Los robos, los abusos. Todo lo que está pasando en la iglesia, la gran división dentro de la iglesia. Una división diabólica. Esa división la llevan a las redes sociales. Pastores contra pastores, evangelistas contra evangelistas. La iglesia no está siendo un faro de luz en Puerto Rico. Son solo unos pocos que yo pude ver en esa balanza, que Dios sacaba de ellos algo de su interior y lo ponía en la balanza. Unos pocos solamente era lo que yo veía, y no era suficiente para que la balanza se fuera hacia el otro lado y se detuviera la amenaza que hay de tsunami en contra de Puerto Rico. Escuche bien esto. Dice Isaías 24:20, la tierra se tambalea como un borracho, tiembla como una carpa en medio de una tormenta, cae para no volver a levantarse, porque es muy pesada la culpa de su rebelión. Eso lo dice la Biblia. La tierra está temblando en Puerto Rico por la rebelión que hay. Encima de esto, después del huracán María, surgieron unas cosas. Y Dios viene sacudiendo desde el gobierno. Esto no es de ahora. Hace unos años atrás recibí ahora un mensaje, una carta, un email de una persona que estuvo en un evento hace años atrás, cuando Dios mostró hace años atrás lo que venía para el gobierno de Puerto Rico. Y eso fue en Bayamón que Dios habló esto. En Bayamón. Y en Bayamón había mucha gente en ese evento, de la limpieza que Dios iba a traer al gobierno de Puerto Rico. O sea, hay personas que se han atrevido a decir que Dios no mostró a ningún profeta lo que venía para Puerto Rico. Claro que sí. ¿Dónde estaban ellos cuando Dios reveló y mostró? ¿Dónde estaban ellos cuando Dios mostró y reveló lo que venía para Puerto Rico? Ellos no estaban allí o no escucharon la actividad de clamor a Dios cuando el varón de Dios allá también habló de lo que Dios le mostraba para Puerto Rico. Esto no es cosa de ahora. La burla en Puerto Rico hacia las cosas de Dios, rampante, la burla, la falta de respeto. ¿Cómo Puerto Rico
Y el pueblo de Puerto Rico ha puesto su esperanza en artistas, cantantes, y han dejado que esa gente inmoral que promueve la inmoralidad sea la voz de ellos. O sea, le quitaron a la iglesia el poder, la influencia, o dejaron de poner su fe en personas que practican la moral. Y no podemos usar la excusa que aquel pastor hizo esto o que el otro pastor. El ser humano es un ser humano y va a cometer errores, sea cristiano o no sea cristiano. Pero hay gente que se guarda para Dios. Pero el pueblo de Puerto Rico, y estoy hablando de ahora de la isla de Puerto Rico completa, ha puesto su esperanza en gente y en hombres que promueven la inmoralidad, la charlatanería. ¿Cómo es que esas clases de personas van a ser una voz para ustedes, para sus hijos, para esta generación que necesita tanto del temor a Dios? Entonces después se quejan cuando pasan todas estas cosas que están pasando. Las muertes en Puerto Rico, rampante como nunca antes, derramamiento de sangre, sin importar las madres, sin importar los lloros, el sufrimiento que está habiendo por este derramamiento de sangre. Pero tenemos gente en Puerto Rico y aún en el gobierno que prefieren tener artistas inmorales, ateos, diabólicos que han hecho pacto con Satán, que sean las voces de ellos. Jamás y nunca Dios va a permitir que en Puerto Rico la voz de conciencia, la voz de lo que es la guía de un pueblo, caiga y que esa influencia caiga sobre personas inmorales. Hay una guerra por Puerto Rico desde hace mucho tiempo. Pero para que usted vea que Puerto Rico, lo voy a decir, y es fuerte lo que voy a decir, porque esto no es toda la isla. Es un grupo, hay un grupo pequeño en Puerto Rico que se ha guardado para Dios. Pero hay un gran grupo que le gusta la burla, le gusta el chisme, le gusta la charlatanería. No quieren compromiso con Dios. Prefieren ser ateos. Prefieren ser cristianos superficiales. Oh, yo creo en Dios. Creer en Dios no es suficiente. Hay que agradar a Dios. Y Dios viene hablando y alertando a Puerto Rico desde hace mucho tiempo. ¿Que hay profetas locos? Claro que sí. Hay pastores locos. Hay cantantes locos. Y locos hay donde quiera. No quiera usted poner solamente en la canasta que si profetas locos, que si gente que se levanta hablando. No, Dios envía una alerta. No hará nada Jehová el Señor sin revelar a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Allá aquellos pastores y aquellos supuestos rabinos que se quieren levantar en contra de los profetas de Dios en este tiempo. No van a poder. Y eso es lo que esta gente no entiende, son unos tontos. No van a poder callar a los hombres de Dios y a los profetas de Jehová. Ustedes se pueden meter con los niños inmaduros, pero con un hombre de Dios que tiene la correa puesta en su sitio, con un Elías, ustedes no van a poder. Todos juntos ustedes no van a poder. Jamás y nunca. Contra un hombre que Dios, o con los hombres que Dios ha levantado en este tiempo. Porque tampoco vamos a caer en ese error de pensar que somos los únicos. No, hay muchos hombres de Dios y aún mujeres profetizas que Dios ha levantado para alertar. Puerto Rico tiene una solución. En esta visión, yo pude ver cómo una multitud de personas se añadían al lado de la balanza derecho. Pero era un grupito pequeño y después se iba añadiendo. Se iba añadiendo más gente. Se iba añadiendo más gente. Y yo pude ver cómo la balanza bajaba hacia el lado derecho. Y el Señor me decía, si mi pueblo cambia
Y cuando digo mi pueblo, estoy hablando de Puerto Rico. No estoy hablando solamente del pueblo evangélico, estoy hablando de la isla de Puerto Rico, del temor. Porque en Puerto Rico hubo un tiempo que aunque la gente no iba a la iglesia, no estaba entregada al evangelio, tenían temor de Dios por lo menos. Por lo menos tengan temor de Dios. Los caseríos tengan temor de Dios. Los maleantes tengan temor de Dios. Los jóvenes tengan temor de Dios. Y yo vi como un gran pueblo en Puerto Rico se unía. Y esta es la solución. Si se une el pueblo y hacen un arrepentimiento genuino, Dios va a quitar esa amenaza y la va a romper y esa ola se detiene. Porque conforme a la Biblia, muchos juicios se atrasaron. Muchos juicios se detuvieron. Otros no. Otros Dios cambió de mente y dijo, ok, he visto cómo mi pueblo es humillado, vamos a detener el juicio, aunque después pasó y sucedió. Mucho tiempo después. Pero podemos detener esta ola. Esto es lo que Dios me ministró. Esto es lo que Dios me mostró. Si Puerto Rico no hace caso al aviso de Dios y no hace caso a la voz de Dios que Dios está hablando y alertando ahora mismo, ya tembló el sur de Puerto Rico. Hay un pánico en el sur. Pero pronto temblará el norte de Puerto Rico. Y esto será una señal de lo que Dios ha hablado en este día. Y se sentirá en San Juan y en todo el norte de Puerto Rico. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es la palabra que tengo para Puerto Rico. Así que ustedes van a escoger lo que ustedes quieren. Y si Dios me permite ir a Puerto Rico, voy a ir muy pronto a Puerto Rico. Porque yo fui a Puerto Rico y Dios me llevó a las plazas. Y Dios me llevó a diferentes lugares estratégicos. Con una palabra para Puerto Rico. Obviamente no fue de juicio y no fue de que venía esto y venía lo otro, porque ya eso ya Dios lo había hablado por otros vasos. Pero yo fui con otro tipo de palabra, con el mensaje de Malaquías 4:6, volviendo el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. En Puerto Rico hay un espíritu de deshonra, empezando por la iglesia, que ha contagiado hasta los inconversos. No respetan a ancianos, no respetan a nadie. Y no es todo el mundo en Puerto Rico, pero hay un gran grupo. Cuando la balanza se fue del lado izquierdo, es porque el grupo que lo está haciendo no es suficiente. Así que mucha gente puede negar y puede hacer sus cálculos y hacer sus cosas. La palabra de Jehová es la palabra de Jehová y Dios es el que ve la intención y ve el corazón y ve lo que más nadie ve. De Puerto Rico, Dios me ha venido hablando sobre República Dominicana. Y con esto termino. Y una vez más voy a repetir esto. Yo tengo familia dominicana. Tengo sobrinos dominicanos. No sean tontos y digan que esto es una rivalidad. Porque hay estúpidos que dicen que esto es una rivalidad en contra de un país. Déjese de eso, por favor. Si usted no conoce a José Font, haga la tarea entonces primero. Santo Domingo está cerca de mi corazón. Y creo que es por eso que Dios me habla tanto de República Dominicana. Dios me dio un primer mensaje que sacudió a República Dominicana y mucha gente, 95% a 98% me atrevo a decir, que recibió el mensaje y me escribieron. Y aún me dijeron que el mensaje llegó al gobierno. Obviamente el gobierno, no sé cuánto caso le haya hecho, porque Dios todavía me sigue mostrando
una gran nube negra encima de este gobierno y encima de personas de influencia que pueden hacer que el país gire, pero siguen con la falta de temor a Jehová. El Señor me mostró en una visión y vi en esa visión donde familiares acá en Estados Unidos empacaban, yo vi que empacaban pamper, empacaban botellas, empacaban asuntos para niños, para bebés, los niños, porque lo que vi estaba afectando mucho a los niños. Los niños eran afectados y vi el desespero en los familiares dominicanos de acá de Estados Unidos que querían enviar cajas para allá para ayudar a las familias, pero sobre todo eran los niños los que yo vi afectados. Una crisis financiera, una crisis económica se aproxima para la República Dominicana. La última vez que yo hablé, porque yo hablé la primera vez sobre un terremoto que Dios me mostró que arropaba a República Dominicana. Y eso todavía está ahí en veremos. Y claro está, no quiero que eso suceda. El que diga que Josefón quiere, el dominicano que diga que Josefón quiere, que Josefón desea que Jehová destruya a República Dominicana, es un tonto. No tiene a Dios adentro. Se tiene que convertir a Cristo de nuevo. Es una tontería que ministros dominicanos se pongan en esa bobería. En el Bronx, Nueva York, donde yo me crié mitad de mi vida, mi pastor es dominicano de San Cristóbal, Pastor José Mejía. Todavía está allí, al cual amo como un padre, al cual fue mi padre cuando mis padres pasaron por una crisis, que no estuvieron ahí para mí, porque estaban pasando una crisis. Pastor Mejía y su familia respondieron por mí. ¿Cómo yo he de ser un malagradecido con este pueblo? No hablen tonteras que ustedes no conocen. Y se lo digo con autoridad, porque a esta gente hay que hablarle con autoridad. No con odio, ni con... No, porque yo los veo y los abrazo. El mal no está en mí, pero sí tengo que corregir esta ignorancia de personas que lo que les gusta es regar maldad. Porque cuando uno dice que uno ve una visión, ellos creen que uno está maldiciendo. Yo es lo que vi. Vi una crisis que arropaba a República Dominicana. Y esto es un asunto que tiene que ver con el gobierno y una gran guerra en el gobierno. Los niños los vi afectados. Yo hablé de un terremoto para República Dominicana porque Dios me lo mostró. Número uno. Número dos, otro mensaje que di para República Dominicana hablando de que todavía no había habido un cambio en República Dominicana en cuanto al gobierno, porque Dios está tratando con el gobierno. Sí, se sabe que hay un pueblo, se sabe que hay un pueblo muy grande que sirve a Jehová. Se sabe que hay ministros y profetas allá serios. Claro que sí. Yo no soy un neófito. Yo entiendo muy bien que allá hay un gran pueblo y por eso se ha detenido la ola. Pero el gobierno no quiere ceder y han hecho muchas cosas que a Dios no le agradan y que han enojado a Dios. Igual que Puerto Rico. Por eso están siendo pesados en balanza. Hablé de que moría un pastor reconocido y a los días murió el pastor, lo mataron. Lo mataron frente a su hijo en República Dominicana. Eso está en video. Ese video no lo habla nadie. No le conviene. Dios me mostró como señal de que todavía está tratando con ellos y está trazando esto, que viene una crisis ahora, pero grande, arropará. Tenemos que hacer caso. Así que el pueblo dominicano estamos con ustedes, oramos con ustedes y el gobierno que escuche la voz de Dios. Es como que veía una inflación.
¿Sabes? La economía, cuando hay inflación, hay un golpe a la economía de República Dominicana que viene en grande. Hay que orar, porque yo no quiero que estos niños sufran. Y vi el desespero, la queja, aún los paquetes para ser enviados en la visión. Se quejaban los familiares que era muy caro para enviar un paquetito pequeño. No se podía ni enviar una caja pequeña. Todo estaba muy caro. Y también porque en República Dominicana estaban cobrando de más. Esto yo lo vi en la visión. Estaban cobrando doble y triple para recibir las ayudas y hacer el envío y todo esto. Esta es la corrupción que Dios está rompiendo, que Dios quiere sacar. Voy a decir algo. Voy a decir algo. Y es que Dios me mostró el ángel de la muerte que rondaba el gobierno de República Dominicana. Gobernantes, gobernadores, políticos. El ángel de la muerte pasaba por el lado de ellos. El ángel de la muerte está pasando por el lado de los políticos. Está rondeando. Y esto va a ser una señal. Porque veo el ángel de la muerte que se lleva un político. Vamos a orar por esto. Porque no es lo que queremos. Políticos, escuchen a Dios. El ángel de la muerte se va a llevar a uno de ustedes. Kabusta Manayama. El Señor está tratando con los políticos, con los que quieren correr, con los que ahora mismo están preparándose. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Profeta de Jehová está hablando aquí hoy. Escuchen la voz de Dios porque veo el ángel de la muerte que se lleva un político. Y sabrán que Jehová Dios está alertando una vez más a Santo Domingo. Hasta aquí me dio el Señor. Shalom Ubraja, que significa paz y bendiciones. Shalom Ubraja. Bendiciones a todos. A mis enemigos les digo, oraré por ustedes. Oraré por ustedes porque necesitan misericordia. Y necesitan sabiduría. No doctorado, no PhD, no. Sabiduría, prudencia. Para que Dios le quite ese espíritu de ceguera mental y espiritual que tienen, hablando cosas que ustedes mismos saben que no son verdad. Jamás y nunca nosotros queremos que estas palabras tan fuertes pasen. Queremos alertar a un pueblo. Humíllese el Caribe, humíllese, humíllese, humíllese. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y Dios quiere tener misericordia. No se olviden de este mensaje. Lo dejaremos arriba para que usted comparta este mensaje. Si usted ama a Dios, si usted ama a su nación, si usted ama a su país, compartan este mensaje para que retumbe en el infierno, retumbe en el país, retumbe en Puerto Rico, retumbe en República Dominicana. Y Dios haga la obra y trate con esta gente. Estaremos orando. Shalom Ubrajot.